3.3.1 Entre la modernización como arma contra la impunidad y el resurgimiento de la excepción, las transformaciones del sistema de justicia penal y de la jurisdicción penal militar. Una de las transformaciones más importantes introducidas por la Constitución de 1991 fue la creación de la Fiscalía General de la Nación con el fin de promover la consolidación de un sistema penal que pusiera fin a la crisis de la justicia de los 80 y comienzos de los 90. Se trata de un órgano ambiguo, pues con el fin de salvaguardar la independencia investigativa del órgano instructor, en Colombia, a diferencia de otros países que cuentan con un sistema penal acusatorio, la Fiscalía hace parte de la rama judicial y no hace parte del Poder Ejecutivo, y el fiscal general es nombrado por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el Presidente de la República. Igualmente, esta ambigüedad estaba presente en su diseño original, pues la Fiscalía, además de sus funciones en materia de investigación, tenía algunas de carácter judicial, tales como ordenar allanamientos, medidas cautelares, entre otras. Y esto lo hacía sin solicitar la aprobación de un juez. Esta ambigüedad se despejó en gran medida con la reforma procesal penal del año 2004, con la cual se puso en marcha un sistema penal acusatorio que separó estrictamente las funciones de instrucción y las funciones de juzgamiento. La Fiscalía tiene pues a su cargo la tarea de abrir investigaciones en materia penal e instruirlas. Con ese fin, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, creado en 1987 y adscrito a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, fue transformado en el Cuerpo Técnico de Investigaciones y adscrito a la Fiscalía General de la Nación. Por esta vía se esperaba que la Fiscalía fortaleciera su capacidad investigativa y dejara de depender de la fuerza pública para practicar pruebas, pues esta dependencia muchas veces la condenó a la inacción en casos de graves violaciones a los derechos humanos, a pesar de valerosos esfuerzos personales. Una vez puesta en marcha, se crearon unidades temáticas dentro de la Fiscalía con el fin de superar la falta de especialización que había entre los jueces de instrucción. Una de las más importantes fue la Unidad de Derechos Humanos, que fue creada en 1994 y que en parte fue una respuesta a las recomendaciones en materia de lucha contra la impunidad que se incluyeron en los informes del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias y el relator especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas. Desde su creación, la unidad ha sido objeto de inversión de recursos técnicos y financieros provenientes tanto de la cooperación internacional como del Estado colombiano. Tanto ha sido el afán por dotarla técnica y financieramente que, según testimonios recogidos en una investigación publicada en el año 2005, era la unidad de mostrar de la Fiscalía, la unidad de mostrar. Esto en todo caso sin desconocer que la masividad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia ha desbordado con creces la capacidad investigativa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. Tras 6 años de funcionamiento, en el año 2001, con Luis Camilo Osorio como Fiscal General de la Nación, la estructura de la unidad se descentralizó y se crearon entonces 15 unidades regionales de apoyo. Las reformas introducidas por Osorio fueron duramente criticadas porque la descentralización no se vio acompañada por el fortalecimiento del programa de protección de testigos, víctimas, funcionarios e intervinientes en el proceso penal. Esto expuso a los operadores judiciales a la violencia de una guerra recrudecida. Adicionalmente, la descentralización fue acompañada de la renovación de buena parte del personal de la unidad que había sido capacitado por programas financiados por cooperación internacional y que fue removido por Osorio con el argumento de que hacía parte de una campaña internacional de desprestigio de las instituciones colombianas. Sin embargo, varios de los funcionarios removidos tenían a su cargo investigaciones de casos en los que presuntamente había participación de miembros de la fuerza pública. Esta, al parecer, indebida injerencia fue posible por la estructura misma de la Fiscalía, que ha sido objeto de duras críticas desde su nacimiento. En efecto,
El hecho de que el presidente sea quien pone la terna de la que es elegido el fiscal ha generado constantes sospechas y a veces muy graves acerca de la independencia de dicho funcionario. Adicionalmente, dado que el fiscal general, y más aún después de la reforma introducida por el Acto Legislativo 3 del año 2002, puede, comillas, no solo asignar y reasignar discrecionalmente a sus funcionarios a los diferentes casos, sino también puede determinar la posición jurídica que estos deben asumir en ellos. La definición de todas las investigaciones penales puede depender del criterio del fiscal general. Fin de las comillas, donde se cita un texto del profesor Rodrigo Pridne, titulado Justicia para Todos. Según los informes anuales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya apertura en Colombia coincide con la creación de la Unidad de Derechos Humanos, el desempeño de esta unidad, muy dinámico en sus primeros años, ha enfrentado en algunos periodos problemas de independencia, problemas de seguridad, de recursos y de intromisión de la jurisdicción penal militar. En las masacres objeto de estudio por el Grupo de Memoria Histórica, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Entre estas se cuentan las siguientes: las masacres de La Paz y El Tigrito, corregimientos del municipio de Segovia, Antioquia, ocurridas el 22 de abril de 1996, así como la masacre de Remedios en el departamento de Antioquia, ocurrida el 2 de agosto de 1997. La masacre de El Tigre, que hace parte de la inspección de policía del Valle del Guamués, en la zona del Bajo Putumayo, masacre que ocurrió el 9 de enero de 1999. La masacre de El Salado, ocurrida en Carmen de Bolívar, entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000. La masacre de Bojayá, ocurrida en el municipio de Bellavista, en el departamento del Chocó, ocurrida el 2 de mayo del año 2002. Y la masacre de Vallaportete, ocurrida en Vallaportete, en el departamento Guajira, que acaeció el 18 de abril del año 2004. En el trabajo de la Fiscalía y en particular de la Unidad de Derechos Humanos que debía ocuparse de todas estas masacres, es posible distinguir algunos elementos generales atinentes a su eficacia y a sus limitaciones. Por un lado, es notoria la mayor capacidad investigativa de la Fiscalía en comparación con la anterior Dirección de Instrucción Criminal. La dependencia en relación con las pruebas testimoniales, por ejemplo, es menos marcada, y la inclusión, aunque sea marginal, de categorías propias del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ha permitido adelantar investigaciones más inteligentes sobre hechos cometidos por individuos pertenecientes a grupos armados en medio de confrontaciones. Grupos armados en confrontación. Por otro lado, y a pesar de las mejorías notorias en materia investigativa, con la aparición y el funcionamiento permanente de la Fiscalía, es particularmente evidente la ausencia de una política criminal coherente dentro del Estado colombiano. Los paliativos tradicionales a la ausencia de una política criminal, que consisten en reformas procesales a veces progresistas y otras veces reactivas y autoritarias, revelan en este periodo quizás más que en cualquier otro su radical ineficacia. Y es que en efecto, como se ha mostrado en otros capítulos, el fortalecimiento de la capacidad investigativa del aparato judicial es contemporáneo de la más trágica degradación y masividad de la violencia asociada o no asociada al conflicto armado interno colombiano. A pesar de lo anterior, el actual fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, ha implementado algunos cambios en la Fiscalía que podrían ser entendidos como intentos por estructurar una política criminal coherente. En primer lugar, implementó una estrategia de priorización de casos como nueva técnica de gestión de la investigación criminal, la cual pretende asignar un orden de atención a las noticias criminales que llegan a la Fiscalía de conformidad con unos criterios de priorización previamente establecidos.
A pesar de los temores que generan algunos sectores la implementación de un sistema de priorización, se trata de un esfuerzo que podría traer resultados valiosos en términos de eficacia en el uso de los recursos y que probablemente podría garantizar más el derecho de acceso a la administración de justicia que lo que promueve el actual sistema de asignación de prioridad de facto a casos particulares. En segundo lugar, la Fiscalía también ha estado trabajando en la creación de una unidad de análisis y contextos, una unidad denominada Unidad de Análisis y Contextos, con la cual busca estudiar las características del contexto en que ocurren múltiples casos de criminalidad organizada y a la vez usar esa información para formular acciones concretas de persecución penal. Aunque por ahora no es del todo claro de qué manera llevará a cabo sus objetivos, las intuiciones sobre las que se estructura parecen acertadas. Será necesario que transcurran al menos unos meses antes de poder evaluar la pertinencia y los resultados de la política de priorización y de creación de la unidad de análisis y contextos. Finalmente, la coordinación interna y con otras instituciones sigue siendo un problema mayor para el funcionamiento de la Fiscalía. La falta de coordinación entre sus unidades, entre las unidades y los cuerpos de investigación judicial y las fallas en sus sistemas de información sigue restándole eficacia a sus investigaciones. También las relaciones con otras instituciones han resultado problemáticas. En particular, en una investigación reciente en proceso de publicación por el Centro de Estudios de Justicia, el Centro de Estudios denominado de Justicia, uno de sus líderes es el profesor Rodrigo Pridny. En esa investigación se resaltan las difíciles relaciones con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según sus siglas denominado INPET, y también con algunas entidades encargadas de la atención a víctimas y pues de manera prominente las difíciles relaciones que establece con la fuerza pública. En efecto, para un buen número de fiscales entrevistados, uno de los principales obstáculos político-institucionales a su trabajo es el peso considerable de los militares en la dirección de las investigaciones y los riesgos que asume aquel que decide meterse con ellos, meterse con los militares. Esta última dificultad también está conectada en buena medida con la discusión en torno al fuero penal militar y en particular con la resistencia de la fuerza pública a someterse a las reglas de restricción del fuero, que fueron pues establecidas por la Corte Constitucional, las reglas de restricción del fuero. Como veremos, esta resistencia se convirtió en varios casos en motivo de controversia procesal, lo cual terminó afectando la celeridad de las investigaciones en graves casos de violaciones a los derechos humanos. Este proceso culminó en la aprobación de la reforma constitucional del año 2002, que amplió el fuero en contravía de las limitaciones establecidas a partir de la jurisprudencia constitucional. El fuero militar, esto es, comillas, el derecho de que gozan los miembros de la fuerza pública por pertenecer a ésta, de ser juzgados por un juez diverso al que ordinariamente tiene la competencia para el efecto. Fin de las comillas. Ese fuero militar ha sido una característica constante del sistema judicial colombiano, incluso desde antes de la Constitución de 1886. Su importancia para esta historia de la justicia de las dos últimas décadas y su relación con el conflicto no solo reside en que fue consagrado casi de forma intacta en la Constitución de 1991, sino también en que en la historia reciente del país múltiples casos han evidenciado que el fuero penal militar está ligado de forma muy clara con graves violaciones a los derechos humanos. Lo anterior se explica, entre otras razones, por las decisiones adoptadas por funcionarios judiciales encargados de resolver los conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que involucran a agentes del Estado. En particular,
El problema se ha presentado al reconocerle competencia a los tribunales penales militares para que conozcan de los procesos penales contra miembros activos de la fuerza pública vinculados a hechos o graves conductas violatorias de los derechos humanos, pues en Colombia son muchos los antecedentes que apuntan a que la justicia penal militar carece de independencia frente al mando militar y por su espíritu de cuerpo no investiga con rigor esos hechos. La problemática que se esboza aquí corresponde, pues en últimas, a un ejemplo más de cómo el conflicto armado afecta al sistema de justicia. Las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, junto con el aprovechamiento estratégico de la mayor favorabilidad del juzgamiento en sede militar, causan múltiples y serias afectaciones al sistema judicial. Algunas de las más evidentes afectaciones son las siguientes. Primera, el solo hecho de que agentes estatales actúen como victimarios saliéndose del marco de la legalidad de sus acciones repercute en la confianza de la sociedad en las autoridades estatales. Segunda afectación, el aprovechamiento estratégico del fuero militar para evadir responsabilidades y ocultar la verdad respecto del daño causado a la sociedad estructura un sistema de impunidad dentro del mismo aparato estatal. Tercera afectación y última. La utilización del fuero militar puede poner en duda las capacidades del sistema de justicia para hacer frente a fenómenos de graves violaciones a los derechos humanos, pues muchos de los casos en que la justicia militar encubre la responsabilidad de los agentes estatales llegan al sistema interamericano de derechos humanos en búsqueda de la justicia que el sistema judicial colombiano no les pudo ofrecer. Ejemplo de esto son la masacre de Mapiripán. Ejemplo de esto son el asesinato de 19 comerciantes del Magdalena Medio. Ejemplo de esto son los múltiples y sistemáticos homicidios en el puerto de Barrancabermeja entre 1981 y 1983. La desaparición de Nidia Erika Bautista de Arellana, el caso de Isidro Caballero Delgado y el caso de Las Palmeras. Todos estos casos han sido objeto de sentencias condenatorias contra el Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, las posibilidades de que los agentes de las Fuerzas Armadas usen estratégicamente la justicia penal militar están en parte determinadas por la manera en que el marco normativo procesal penal establece las características de funcionamiento del fuero militar. De este modo, las transformaciones entre los códigos penales militares de 1956, 1988, 1999 y el año 2010, esas transformaciones han generado cambios en las posibilidades de sacar provecho de las ventajas del fuero penal. Así, las dos últimas consagraciones del concepto de fuero militar en códigos penales militares señalaron, siguiendo pues los términos del artículo 221 de la Constitución de 1991, que, comillas, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares con arreglo a las disposiciones de este código. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Fin de las comillas. Esta definición por sí sola indica que el fuero solo opera de manera excepcional y restrictiva en casos con las siguientes características. Primera, que los procesados sean miembros en servicio activo de la fuerza pública, es decir, entiéndase las fuerzas militares o las fuerzas de la policía. Segunda característica y última, que el delito por el que se procesa a la persona esté relacionado con el servicio y en ningún caso que se trate de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o contra el DIH, contra el Derecho Internacional Humanitario.
Igualmente, los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional han jugado un papel clave para acotar el alcance y las posibilidades que los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas sean juzgados por la justicia castrense. La sentencia C-358 de 1997 representó un hito en este sentido, pues desarrolló las reglas básicas para determinar quién tiene las competencias de investigación y juzgamiento en cada caso, si la justicia ordinaria o la justicia penal militar. En resumen, esta sentencia señaló que son de competencia de la jurisdicción penal militar los casos que cumplan los siguientes 3 requisitos. Primer requisito: que el delito haya surgido como una extralimitación o abuso de poder del agente militar o policial en el contexto explícito de una actividad relacionada con la función constitucionalmente establecida para los miembros de la fuerza pública. Segundo requisito: que no se trate de un delito de inusitada gravedad, como por ejemplo uno de lesa humanidad, pues en esos casos se entiende como roto el nexo entre la conducta del agente y el acto de servicio. Y tercer y último requisito: que la relación del delito con el acto de servicio surja de forma clara, nítida y diáfana en las pruebas del proceso. Que surja clara, nítida y diáfana de las pruebas del proceso, y que en caso de existir cualquier duda en cuanto a la jurisdicción competente para conocerlo, siempre se optará por la ordinaria, pues se entiende que la justicia penal militar es una excepción constitucional al principio del juez natural general, que le corresponde a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria es el juez natural general. Adicionalmente, frente al caso de la masacre de Mapiripán, la jurisprudencia hizo otro desarrollo importante al precisar en relación con la naturaleza del acto de servicio que éste podía ser tanto una acción como una omisión. Es importante recordar cómo ocurrió esta masacre para entender el origen de esta regla. Entre los días 15 y 20 de julio de 1997, llegó al municipio de Mapiripán, en el departamento Meta, un grupo de hombres armados portando prendas de las fuerzas militares. Este grupo de hombres pertenecía a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, entonces comandados por el jefe paramilitar Carlos Castaño. Estos hombres tomaron control del municipio de Mapiripán y retuvieron, torturaron y asesinaron a 49 personas, a quienes luego descuartizaron y arrojaron al río Guaviare. Posteriormente, se evidenció que 2 miembros de la fuerza pública, estos fueron el brigadier general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez y el teniente coronel Hernán Orozco Castro, habían optado por no prestar auxilio a la población, pese a que, como representantes del Estado y garantes de la seguridad, contaban con competencia material, funcional y territorial sobre la zona. Ambos oficiales habían sido informados oportunamente de la ocurrencia de estos hechos, se negaron a intervenir. Por esta razón, la Corte determinó que los agentes habían incurrido en omisión grave. Con base en esos hallazgos, la Corte señaló que en ciertas situaciones la omisión de la fuerza pública podía ser entendida como un acto cometido por fuera del servicio. Por medio de las sentencias C-358 de 1997 y la sentencia SU 1184 del año 2001,
La Corte Constitucional realizó una importante labor de acotación del alcance del fuero militar. Esta acción, a su vez, constituye una respuesta del aparato de justicia originada en una de las altas cortes con el objetivo de enfrentar las complejidades del conflicto colombiano y evitar que casos como el de Mapiripán queden en la impunidad. Estas sentencias constituyeron un hito importante en materia de interpretación del alcance del fuero militar y tuvieron efectividad por un tiempo. Sin embargo, como se explicará más adelante, un cambio constitucional realizado en el año 2012 anuló muchas de las acotaciones que se habían hecho al uso del fuero militar y, por el contrario, amplió su ámbito de aplicación. La definición de la jurisdicción con competencia para adelantar las investigaciones criminales de muchos de los casos que involucran a miembros de la fuerza pública, en especial a los más poderosos, dista de ser unánime. Uno de los ejemplos más claros de las tensiones que surgen por la definición de competencias es el caso del proceso adelantado en contra del coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. La Fiscalía General de la Nación inició un proceso penal en el año 2005 por la responsabilidad de Plazas Vega en la desaparición de 11 personas en la retoma del Palacio de Justicia en el año 1985. El enjuiciamiento de un militar del rango de Plazas generó conmoción entre los sectores más conservadores y entre los mismos militares. A pesar de que resultaba relativamente claro que el caso debía ser tramitado ante la justicia ordinaria, el juez primero de división del Ejército, el mayor retirado Mauricio Cújar Gutiérrez, insistió en promover la colisión de competencias. Más tarde, en febrero del año 2012, la Fiscalía inició un proceso por prevaricato al juez mayor Mauricio Cújar Gutiérrez por su insistencia en abocar competencia sobre el caso. Otro ejemplo en el que se presentaron múltiples discusiones fue en el de los casos de ejecuciones extrajudiciales, conocido como el escándalo de los falsos positivos. A comienzos del año 2006, el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, junto con la Fiscalía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía General de la Nación y otros organismos del Estado colombiano, denunciaron que la Cuarta Brigada del Ejército de Colombia había presentado los cadáveres de cerca de 30 civiles como guerrilleros dados de baja en enfrentamientos en distintos municipios del departamento de Antioquia. A partir de esa noticia, los medios de comunicación continuaron mostrando con alguna frecuencia casos de civiles dados de baja y presentados como insurgentes abatidos en combate. Una de las primeras opiniones que empezó a circular entre la población colombiana establecía que, pese a lo lamentable de la situación, podía tratarse de casos aislados. Algunos lo calificaron como el trabajo de, comillas, manzanas podridas, fin de las comillas, dentro del ejército. Manzanas podridas dentro del ejército. Sin embargo, desde el comienzo se advirtió que la situación podría ser el resultado de la presión ejercida sobre los militares durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez para que presentaran resultados o comillas positivos, fin de las comillas, en la lucha contra la guerrilla. También se hizo evidente la falta de control institucional, pues en los casos en los que el ejército había tenido conocimiento de casos de ejecuciones extrajudiciales, las investigaciones disciplinarias iniciadas habían terminado por, comillas, falta de mérito, fin de las comillas. Esas investigaciones disciplinarias iniciadas habían terminado por falta de mérito para continuarlas. El caso que tal vez impresionó con mayor fuerza al país fue el de 23 jóvenes de zonas marginales de la ciudad de Bogotá y del municipio de Soacha, que en el año 2008 fueron presentados como insurgentes dados de baja en combates realizados en el departamento del Norte del Santander. De acuerdo con la revista Semana, se trató de jóvenes entre los 17 y 32 años de edad que, comillas,
Casi todos eran desempleados o trabajaban en oficios como construcción y mecánica, y según la Defensoría del Pueblo, algunos tenían antecedentes como consumidores de drogas. Eran en general muchachos humildes que vivían en la marginalidad de Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá y Bosa. Fin de las comillas del artículo en donde se cita a la revista Semana el artículo titulado Falsos positivos mortales. El entonces presidente Álvaro Uribe insistió en que, a pesar de la masividad de las ejecuciones extrajudiciales, se trataba de casos aislados que no podían ser entendidos como una política de las Fuerzas Armadas. Por su parte, las organizaciones de derechos humanos se empeñaron en demostrar que las ejecuciones extrajudiciales podrían ser el resultado de una política sistemática y generalizada del ejército que se habría originado en una directiva interna de incentivos y premios dados a los militares por bajas en combate. El temor del gobierno frente al eventual éxito de esta teoría era que ésta podría abrir las puertas a la idea de que los falsos positivos constituían un crimen de lesa humanidad y que en esa medida podría activar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional actuara en el país. Quizá con el ánimo de evitar la presencia de la Corte Penal, el gobierno impulsó la realización de al menos 2 purgas de los altos mandos del ejército que resultaron en la destitución de 42 militares entre julio del 2006 y octubre del 2008, además de la iniciación de cientos de procesos judiciales. En varios de estos procesos, especialmente en aquellos que tenían como procesado a un militar de alto rango, se presentaron conflictos de competencia. Esta constante se dio porque los abogados de la defensa insistieron en que estos casos debían ser conocidos por la justicia penal militar y no por la Fiscalía General de la Nación. Si bien los tribunales que conocieron los conflictos de competencias terminaron por negar estas pretensiones de la defensa, la sola invocación del conflicto de competencias supuso retrasos en el trámite de los casos, a tal punto que, a pesar de que la mayoría de investigaciones empezaron desde el año 2008, muchas de ellas siguen en curso a la fecha de redacción de este informe, y un número significativo de los miembros de la fuerza pública procesados que habían sido privados de la libertad en virtud de la imposición de medidas de aseguramiento tuvieron que ser liberados por vencimiento de términos. Bajo estas condiciones, en 2012 se inició en el Congreso el trámite de un proyecto de acto legislativo que pretendía ampliar el fuero penal militar hasta el punto de casi convertir en regla que el juzgamiento penal de la fuerza pública lo llevara a cabo la justicia castrense. Múltiples organismos nacionales e internacionales de derechos humanos señalaron que la reforma constitucional resultaba innecesaria de cara a las dificultades que decía querer superar, y decían además que era inaceptable en términos de la afectación a los derechos humanos. Pese a todo, la reforma fue finalmente aprobada por el Congreso de la República el 11 de diciembre del 2012. Como resultado de la reforma, se revirtieron las condiciones que tan cuidadosamente se había encargado de construir la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia, de tal suerte que ahora todos los delitos que presuntamente hayan cometido los miembros de la fuerza pública en servicio activo son conocidos por la justicia militar, salvo los consagrados en una lista taxativa de 7 delitos que siempre serán conocidos por los jueces ordinarios. Tales son estos: los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la violencia sexual, la tortura y el desplazamiento forzado. Además del hecho de que la lista es incompleta, pues graves violaciones como la toma de rehenes no son consideradas, y de que tiene problemas de técnica jurídica, pues en el ordenamiento jurídico colombiano la ejecución extrajudicial no está tipificada, y eso podría implicar que investigaciones como las de los falsos positivos terminen en la justicia penal militar. La reforma establece que toda infracción al DIH, salvo los 7 delitos de la lista, será conocida por la justicia militar.
En la práctica, lo anterior significa que en los casos de aparentes abusos militares será la justicia militar la primera en llegar al lugar de los hechos y hacer las primeras indagaciones, y será además la encargada de determinar si se trata de un delito de su competencia o de la justicia ordinaria. Incluso en aquellos casos en los que, una vez hechas las primeras indagaciones por la justicia militar, parezca evidente que se trata de uno de los delitos de la lista, la Fiscalía no puede emprender la investigación de manera oficiosa, sino que entrará a operar la Comisión Técnica de Coordinación, que incluye representantes de la justicia militar para establecer las competencias. Y aun si la comisión decide que el caso le compete a la justicia ordinaria, el procesado podría todavía acudir al Tribunal de Garantías Penales creado por la misma reforma. Cabe anotar que la mitad de los miembros de este tribunal, el Tribunal de Garantías Penales, la mitad de los miembros son militares o policías retirados. Las sospechas que ha levantado esta reforma en un país donde la justicia castrense ha sido históricamente renuente a operar de manera independiente y veraz, está plenamente justificada.